Una vez que pasaron los efluvios electorales, sabemos que la noticia de la semana hoy pasa por el lado judicial, por la eventualidad o casi certeza de que le van a quitar los fueros a Julio Debido y que automáticamente lo van a detener y va a ir a no sé a qué tipo de penal a purgar algo que todavía no está condenado. ¿Es así? ¿Vos cómo lo ves? Vos que estás, digamos, medianamente vinculado al tema judicial. Supongo que va a ser eso. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, o lo que vino pasando en los últimos años, es que por algún misterio, no tan misterio, los jefes nunca eran responsabilizados en materia de la política, pero sí en materia empresaria o en materia penal. Es decir, tanto en materia empresaria como penal o incluso los juicios de la época del gobierno militar, siempre terminaron repercutiendo sobre los jefes, aunque no hubiesen cometido ellos directamente el delito. No hubieran cobrado, digamos. No hubieran cobrado, no hubieran matado, no hubieran quebrado. Pero sí habían concedido, autorizado, le daban la venia. Exactamente, por lo que se llama, bueno, las órdenes por un lado y la responsabilidad en este caso, funcional. O sea, vos no puedes ser ministro, manejar absolutamente todos los resortes del poder y decir yo no tuve nada que ver. Es una ficción. Bueno, eso vale también para el presidente. Exactamente, vale también para el presidente. Y por eso hay algo que es un ejercicio interesante para hacer, y yo siempre lo repito porque suma, y es googlear la palabra corrupción o presos por corrupción en el idioma que quieras. En todo el planeta, salvo acá, hay presidentes, primeros ministros, gobernadores, ministros presos, o han estado o están en este momento. ¿Salvo dónde? En Impunilandia. No es un poco exagerado. No es exagerado, porque cuando uno piensa lo que ha pasado en la Argentina a lo largo de todos estos años, ¿cuántos fueron realmente presos? ¿Realmente cuántos? ¿5, 4, 6? Una cantidad de gente. De hecho... Bueno, ahora hay como una docena del kirchnerismo, ¿no? Y faltan 100 docenas. Si en todos los ministerios ha pasado de todo, y lo sabemos, porque de alguna manera en estos 12 años lo hemos sufrido, ¿no? Y en el caso de Debido, ¿es por una de las causas en particular o por una suma de causas? No, es por una de las causas en particular. En el sistema, digamos, el sistema penal es como que se quedó corto con lo que ha ido pasando en los últimos tiempos. No concibe este tipo de delitos de una manera global. Es más, a título ilustrativo te cuento que uno de los temas que discutí en el Consejo cuando estuve y no logré imponer mi teoría era que hay jueces a los que uno puede sancionar o remover por un acto, pero hay otros que tienen una conducta, una serie de actos. Ejemplo, el caso de Ollarvide. Bueno, eso no prosperó porque hay gente que todavía cree que tienen que ser actos individuales, que cuando hay una conducta de actos no es una actitud mafiosa. ¿Y cuál es en este caso la causa por la cual Debido iría preso? Río Turbio, está con el tema de Río Turbio. No es lo de YPF. Lo de YPF no todavía. Porque yo miraba lo de YPF, si es así, tendría que ir presa también la presidenta de la Nación, tendría que ir preso el directorio, tendría que ir preso el señor Galucho, tendría que ir preso la auditoría que tenía YPF, sí, claro. ¿O no? O sea que todos esos son candidatazos a acompañarlo a Debido. Totalmente, totalmente. Pero hasta ahora lo único que sabemos son de exfuncionarios. Por ejemplo, los que han presuntamente corrompido a estos funcionarios, ninguno aparece en la lista. Ninguno está atravesando de no dormir esta noche como debido porque mañana por ahí le ponen el casco o pasado mañana. Hay un tema bastante complicado y es si es equiparable el funcionario al privado que lo corrompe. Y por supuesto todo depende de las circunstancias del caso. ¿Por qué digo esto? Porque esto me da la impresión de que vos decís que si el funcionario del Estado comete un crimen es diferente al crimen que puede cometer un privado. Por lo siguiente. Una cosa es que yo tenga este vaso que vale 5 pesos y te lo quiera vender en 1000 y para eso te ofrezca ir, o sea, una nana, sí, y yo esté currando al Estado, para decirlo en criollo. Y otra muy distinta, que ahí yo tengo la iniciativa del curro, y otra muy distinta es que yo le esté vendiendo al Estado 100 vasos por año, desde hace 10 años, y vos de repente me digas, no te compro más, salvo que me coimees,
y yo me enfrento a una situación de, digamos así, ser extorsionado por el funcionario. Estoy obligado a cometear al funcionario. Es para sobrevivir, se puede dar el caso. O sea, por eso hay que analizar caso por caso. Es una locura generalizar. Porque cuando uno generaliza, mete la pata con seguridad. Lo cierto es que siempre los que sobornan son los empresarios. Sí, y también tenés razón en una cosa clave. Lo cierto es que no hay ningún empresario preso en la Argentina. Es decir, si el amigo Madoff, ¿te acuerdas de Madoff? Sí, claro. Si Madoff se hubiera avivado, hubiese venido a hacer acá el esquema Ponzi, porque la realidad es que acá no van presos los empresarios por algún misterio. Y en esta cuestión, donde en la película solo los malos son los funcionarios, ¿Vos creés que va a haber algún tipo de...? Porque en la cuestión, por ejemplo, Odebrecht, digamos, la onda expansiva era para una multitud de empresas, de las Viste cuales... que parece que no actuó en la Argentina. Exacto. No pasa nada. A mí es un tema que me tiene obnubilado, que con Odebrecht no pase nada. Pero bueno, esperemos que eso vaya avanzando. Hasta ahora no se sabe que haya avanzado en nada. Hay un tema que es bastante complicado de explicar, voy a tratar de ponerlo simple. La ley del arrepentido, para que funcione, tiene que ser realista. Y para que sea realista, hay que permitirle primero al fiscal negociar las penas con más amplitud Sí, de lo pero perdón, actual. antes que siga, Sí. en el caso de Mañana de Debido, de Río Turbio o el de YPF, Sí. ahí no ha habido arrepentidos. No, ahí simplemente ha habido una investigación que en algunos casos el peritaje puede ser discutible, Sí. ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Acá nadie hace peritaje sobre el caso de Brecht, donde es obvio los precios de la tunelera, el emprendimiento ridículo que significa eso, que bueno, eso puede ser político y uno se equivoca, Sí. pero verdaderamente lo turbio que es todo el caso ese, es inexplicable que no haya habido. Es inexplicable, es un tema que no tiene explicación, sobre todo cuando, según lo que nos estamos enterando, hoy en día se pagan, el otro día lo dijo alguno de los ministros, se pagan $700.000 menos por kilómetro de autopista. Bueno, esas comparaciones tienen que servir, como decís vos, para empezar a investigar y a tirar del piolín. Y hasta ahora no pasó. Confío en que pase, es imprescindible que pase. Sí, claro. La prisión de Debido, que se suma a otras prisiones del señor Jaime, de contadores, etcétera, y la, digamos, cierta contundencia del poder de Macri en el gobierno, ¿no va a habilitar para que alguna persona, de un modo u otro, filtre cuestiones pasadas graves que hasta ahora ha hecho prolijo silencio, pensando que se iban a modificar las situaciones personales y que quizá crean que si filtran algún tipo de información se pueden beneficiar luego en el castigo? Sí, puede ser, pero como fuere, hay una regla que además la ha repetido varias veces el presidente Macri, y es: el que cometió un delito tiene que ir preso, punto. O sea, si seguimos teniendo consideraciones hacia derecha, izquierda, arriba, abajo, no avanzamos más. No, me refiero si alguien te cuenta y te facilita una investigación. Bueno, ahí es el arrepentido, la técnica del arrepentido. Por eso estoy volviendo a lo que vos querías declarar. Ok, el tema es el siguiente. Nuestra ley del arrepentido es bastante complicada en su aplicación. No permite además la extinción de toda la pena, y sobre todo tiene un problema clarísimo, y es: el que se arrepiente no es que le agarró un ataque de Raskolnikov y se siente culpable y quiere ser castigado. El arrepentido es una palabra rara. En realidad lo que tiene es miedo que lo sancionen. Ahora, en la medida en que nadie es sancionado, ¿por qué vas a tener miedo? Si nadie va preso. Porque los 4 ejemplos que tenemos hasta ahora son, primero, nuevos, y segundo, hay uno solo con sentencia, o 2. Bueno, lo que ocurre es que los nuevos ya son inminentes sobre el resto de la gente. Cualquiera podría estar preocupado por recibir un sartenazo de esas características. Y encima vos sabés que hay otro detalle. Es cierto, pero todavía no tanto. Y encima hay otro detalle. El ministro de Justicia, Garabano, lo invitó a hablar al fiscal Di Pietro, sí, claro, que fue el que inició todo el Manipulite en Italia. Y una de las cosas que decía Di Pietro era que él tomaba las declaraciones, lo que acá llamamos declaraciones indagatorias,
Primero, sin avisar 2 meses antes para que no prepare el imputado con su abogado qué va a decir. Y segundo, las tomaba a varias personas al mismo tiempo en lo que llamamos en la jerga las peceras, o sea, oficinas con paredes de vidrio. ¿Para qué? Para que todos se asusten de qué está declarando el otro y aflojen más rápido. Ahora, es un mecanismo casi cercano a la coacción. No, es un mecanismo casi cercano a la ley rigurosamente aplicada. Sí, me olvidaba que vos habías sido sheriff y sí te gusta eso. Supongamos que se cierra el capítulo debido y que va a tener otro tipo de consecuencias, derivaciones, tal vez más para arriba. ¿Qué es lo que va a pasar con Gil Carbó? Porque Gil Carbó no tiene, digamos, la aureola de corrupción que reúnen la mayor parte o buena parte de los que han sido altos funcionarios del kirchnerismo. Sí. Ella que tiene una causa por un tema de la compra de un edificio. Sí, exacto, una compra de un edificio donde se pagó una comisión exorbitante. Y ahí el problema que tiene Gil Carbó hoy es lo que ella misma ha dicho. Pues es que hay una práctica en la profesión de abogado, en la actividad, incluso con los jueces, que cuando vos escribís algo, después no puedes decir lo contrario, no puedes ir cambiando de opinión según el momento que se te ocurra. Y ella tiene... No, ¿Zaffaroni no es un ejemplo de eso? Zaffaroni es un ejemplo de todo lo malo que se te puede ocurrir en materia jurídica. No quería llegar a eso. Pero no me saques de tema. El caso con Gil Carbó es el siguiente, y es que ella, en la causa Campagnoli y en una cantidad de dictámenes que emitió por pensiones de Malvinas, lo que dijo básicamente, poniéndolo en un lenguaje llano, es que una persona que está procesada se presume que es un delincuente hasta que se pruebe lo contrario, por eso está procesada, y eso es incompatible con desempeñar un cargo que implica un honor, o con titularizar un honor, perdón la palabrería jurídica. Si se le aplica eso mismo, tiene que pedir por lo menos licencia. Incluso ella, cuando lo suspende a Campagnoli, dice en la resolución, porque está escrito, ella dice, bueno, además suspenderlo es una garantía para que se pueda defender lo más libremente posible. Bueno, acá también es una garantía para que se pueda defender. Lo que tendría que hacer, si se desempeña ella misma como una persona seria y coherente, es, si yo dije que esto era válido para los demás, también es válido para mí y pido licencia. Eso es lo que tendría que hacer. Pero bueno. Ahora, eso que ella enunció y que uno puede coincidir con vos, en general tampoco rigió para otros funcionarios de la Argentina, que han asumido determinados cargos estando procesados. Claro, pero hay un detalle técnico muy importante en esto. Ella lo dijo. Esto, o sea, acá no se trata de cuál es... Porque uno es víctima de su propia letra. Claro. Esto se llama, ¿sabés cómo se le llama? Los abogados le llamamos los propios actos. O sea, vos podés creer que el procedimiento no es suficiente o que sí es suficiente, podés tener todas las teorías que quieras. Ahora, si vos consideraste que el señor José Gómez tenía que suspender sus funciones porque estaba procesado, no podés decir que vos, cuando estás procesado, no las tenés que suspender. Ahora, vos no percibís que en el tema de Gil Carbó, más allá de su propio suicidio escrito, ¿hay algo más que un hecho presuntamente delictual o anómalo? Bueno, claro que hay algo más, porque el problema ¿cuál es? El cargo de Gil Carbó es de alguna manera... Es la fiscal de fiscales, es la jefa de todo el sistema de fiscales. Claro. Y esto es importantísimo porque tiene que ser una persona totalmente transparente. Y el tema con la doctora Gil Carbó es que ha manejado la Procuración General de una manera exactamente opuesta, con mucha oscuridad. Ejemplo, concursa un cargo de fiscal para Formosa y después se presentan 4, porque son los interesados que viven en Formosa, y después traslada ese fiscal, no sé, al sur, o lo traslada a la capital federal. O un fiscal está llevando a cabo una determinada investigación y lo remueve, como pasó con el caso de Campagnoli. En fin, eso no se debe hacer en ese cargo. Ese cargo es igual en jerarquía, en sueldo y en obligaciones, digamos así, éticas, a la Corte. No se puede jugar desde ese cargo. Es uno de los máximos, no, es el máximo cargo de todo el sistema. Perdón, ya que tocaste el tema, también hay un proceso de juicio político al titular de la Corte, al doctor Lorenzetti, impulsado por el gobierno. Que tendrá que enfrentar como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. ¿Te pongo un ejemplo de España?
Sí. de la España de 2014, hace muy poquito. Un juez del Tribunal Constitucional, que es parecido a la Corte, festejó su cumpleaños y salió un poquito picado, un poquito, en moto. Pasó un semáforo en rojo, pasó el semáforo, no rompió el semáforo, no chocó la moto. Le hicieron una multa y el lunes renunció a su cargo. Y esto no fue en el siglo XVI en Noruega, fue en el siglo XXI en España. ¿Qué quiero decir con esto? Hay determinados cargos que tienen un deber de transparencia y de rectitud absoluto. ¿Vos le querés exigir a determinadas personas lo que no se le exige al resto de los ciudadanos? A determinadas personas sí, porque esas son las personas que deciden sí. Empezamos, si vos nacés o no nacés, si te dan un tratamiento de fertilización asistida o un intento de aborto o una procedencia de aborto. ¿Quién te cría si te quitan o te reconocen la patria potestad? ¿Quién te educa? Si te emancipás antes o después, siendo menor de edad, si te lo permite un juez. Bueno, si te casás o no casás. Si tenés o no tenés tus bienes, si estás o no libre, si morís o no morís. Un juez y un fiscal son lo más parecido a Dios en la tierra que existe. Tienen que ser lo mejor de nosotros, no lo peor. Bueno, quizá en la Argentina uno tiene otro tipo de concepto sobre el que le ha tocado vivir. Te despido con el angelito. Vos no pudiste... acá me están pidiendo que haga un corte. Vamos a hacer un corte. Antes de darte el angelito, vamos a volver acá con una pregunta que no quiero que pase inadvertida. Este señor le quiso allanar la casa a Cristina de Kirchner. En un momento que ella debía estar sola, supongo, no sé, no sé qué otro tipo de intención tenía. Pero, ¿ustedes no quieren saber igual que yo qué es lo que estaba buscando? Nos lo va a contestar después de esta tanda comercial. Un minuto, gracias. Nos quedaba una pregunta importante. Acá el doctor fue uno de los primeros, ya hace bastante tiempo, que pidió el allanamiento del departamento de la familia Kirchner, de Cristina. ¿Qué es lo que buscabas? Aparte, pasabas por la puerta y sentías olor a dinero, como decían algunos que había. Ojalá tuviera ese olfato. Precisamente era la época en que empezó a hablarse de los bolsos con plata. Y los bolsos con plata ocupan mucho espacio, no es una pavada esconder 1, 2, 10, 20 millones de dólares. Y lo que hice fue presentarme en el expediente judicial donde Dice había... que los euros se podían esconder mejor, porque hay los billetes de 500. Exacto. Exactamente. Pero ahí presenté un escrito, como un particular cualquiera, me presenté en el expediente, que no me acuerdo qué juez llevaba en este momento, pidiendo que se allanase la residencia, la vivienda personal de Cristina Kirchner, y todavía creo que nunca me contestaron el escrito, pero bueno. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ahora, para ser justos y hablar, uno ve todas las causas que hay sobre todo este fenómeno del kirchnerismo, bastante luctuoso. Ahora, de las causas vinculadas a este gobierno, como hoy en alguna medida insinuó una periodista mexicana y que lo puso incómodo a Macri, y Macri dio una respuesta, yo diría, por la mitad. ¿Vos qué ves? ¿Progreso o ves que sucede como en la época kirchnerista, donde todo el mundo ante esas situaciones se arregla las uñas? La verdad que no te lo sé responder. ¿Por qué? Porque de esas causas no tengo el conocimiento que tengo de las demás, sencillamente porque los medios no transmiten tanto. La única causa que yo manejé en profundidad, porque la tuve que leer íntegra de Macri, era lo de las escuchas, y era un montaje que se había armado, que no tenía ni pies ni cabeza, como que de hecho fue exonerado de culpa y cargo. Pero de las actuales, la verdad que no sé qué decirte. Como ustedes ven, la culpa siempre es del periodismo. Así que lo voy a despedir al doctor Fargosi. Les voy a decir que acá nos dejó Ibáñez este libro que se llama La renovación peronista para ustedes. Lo firmó y todo. Le voy a haber traído el que escribió sobre Scioli. Acá hay otro libro del doctor Malis sobre un affair de lo más escandaloso que hubo en San Juan con la Universidad de Minería, que es muy interesante, de cómo se usan las universidades mal a veces. Miren ustedes, y tiene la belleza o no, que depende la cuestión estética del grito de Munch. Así que acá doble el obsequio del doctor Fargosi.
Gracias, Alejandro, gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes. Espero que se hayan entretenido y que quizá algunas de las cuestiones que se dijeron acá se confirmen en la semana, por lo menos para validar las noticias. Nada más. Buenas noches.